bandas de tensión que corten a la piel y al momento de terminar un vendaje siempre tratamos de golpearlo. Hace un sonido hueco, ¿sale? Como si estuvieras percutiendo y está mate el sonido, ¿sale? De alguna manera, bueno, se alcanza a escuchar submate, por así decirlo. Eso genera un efecto que le llaman sonido empanal. No sé por qué le llaman así, pero bueno, así lo mencionan. Robert Jones inicialmente hizo este tipo de ejemplos en tubos de alta presión y colocando este tipo de vendajes disminuyó aparentemente, según sus estudios, la presión que se ejercía sobre las paredes del tubo. La realidad es que se me hace muy chafa su artículo, pero el vendaje sirve, ¿vale? Entonces, tómenlo en cuenta. Les voy a enseñar a realizarlo. Ahí está medio mal realizado, pero posteriormente lo vamos a ver. Entonces, 3 capas de algodón, 3 capas de venda, de menos a mayor, la más profunda, ¿vale? Muy bien. Y edema, eso es. ¿Tienen dudas de vendajes? Realmente lo de vendajes es muy breve y vamos a aprender un poquito más cuando los hagamos en físico. Yo, ¿No? Muy bien. sí, ¿Qué pasó? ¿cuál eran los movimientos que limitaba el vendaje Gilchrist? Bueno, te limita, nada más te carga el brazo, pero no limita ningún movimiento. Prácticamente el hombro puede hacer flexión, abducción, rotaciones y extensión. Entonces no te limita movimientos, más bien te carga el hombro. Como un cabestrillo. Tú te pones el cabestrillo y puedes mover tu brazo para todos lados, pero te está cargando tu brazo. Ah, ok, ok, gracias, doctor. Vale. Con- Eh, ¿Le puedes poner a lo de las férulas, por favor? Que lo de las escalas va al final. Adelante, por favor. ¿Cuál me dijiste? Perdón. Las férulas, esto de las escalas es para acabar esto. Creo que no viene la que me dices. Lo de las férulas, lo que iban a explicar ustedes. Ahí empieza. En la 33 empieza lo de ustedes, lo de las férulas. Bueno, es que esa es mi información, no sé si la vayas a decir tú o cómo. No, sí, tú. Entonces, continuamos con lo de la escala, ¿no? ¿O cómo? No, es que estamos en lo de van las vendas y lo de las férulas y al final las escalas. Entonces, chavos, digo, tuvieron varios días, denle orden a su presentación, vean que los videos se reproducen, córtenlos, no nada más los bajen de YouTube, o sea, eso es parte de la presentación, simplemente por esos aspectos, pues yo les voy quitando puntos. Y ahorita no han hablado casi nada de información científica, porque afortunadamente lo de vendajes, hay muy poca información que realmente les debo de preguntar. Necesitan más saberlos e identificarlos. Pero ahorita que se empiezan a meter en escalas me los voy a empezar a brochar. Y ni siquiera tienen los puntos básicos de su presentación, no lo tienen organizada. En otros foros y en otros momentos les cancelo la presentación por este tipo de situaciones. No podemos estar perdiendo tanto tiempo. Entonces, vamos empezando el semestre. No le busquen 3 pies, ¿no?
Bueno, una Soy malo disculpa, para los doctor. números, ya está burlando mi novia, pero entiende lo que trate de decir. Muy bien, continúen, por favor. Sí, gracias. Bueno, ahorita ya les voy a hablar sobre las férulas, que vamos a dar una pequeña introducción sobre qué son. Y bueno, estas férulas pues van a ser dispositivos o estructuras que son construidos o fabricados de diferentes materiales. Entre ellos puede estar el aluminio, también la madera, el yeso, cartón, tela o plásticos y también, y bueno, todos estos son con fines terapéuticos. Las más usadas son para tratamiento de fracturas, también para el complemento de cirugías ortopédicas e incluso pueden utilizarse para como métodos en odontología. Bueno, cuando estas pueden tener un tiempo temporal o provisional antes de tratamientos que van a ser definitivos, por ejemplo, en fracturas o también en luxaciones o en articulaciones. Y bueno, el tiempo de uso de estas férulas pues puede ser muy variable. Puede ser que la férula esté hasta la curación total de la fractura o de la luxación que se presente, o también en el caso de alguna herida hasta que esté completamente la cicatrización o la consolidación de los tejidos afectados. Dentro de sus usos, pues primeramente va a ser mantener en su posición las articulaciones o la extremidad en su posición y también inmovilizar las partes del cuerpo móviles o articuladas. Eh, Posteriormente de esta inmovilización, pues estas son igual antes de los tratamientos definitivos, se pueden utilizar también de forma permanente o uso prolongado, como ya les mencioné, y también para facilitar la circulación linfática o venosa. Incluso hasta este uso de férulas se puede utilizar también para corregir o evitar deformidades. Dentro de sus indicaciones y contraindicaciones, pues primeramente las indicaciones va a ser básicamente para la inmovilización de la extremidad o sí, de la extremidad afectada. Después también va a ser del uso de reducciones de luxaciones, en esguinces ligamentosos o roturas musculares y también posteriores a procedimientos quirúrgicos. Dentro de sus contraindicaciones, básicamente pues va a ser contraindicado en lesiones de partes blandas o heridas que necesiten cuidados y valoración continua. Y también pues es importante mencionar que estas férulas no deben generar presión sobre las heridas en las que se encuentren. También pues se deben proteger y vendar adecuadamente para evitar cualquier incomodidad para el paciente. Bueno, antes de pasar a lo que son en sí las férulas, me gustaría mencionar algunas consideraciones especiales que se deben tener en el uso de estas férulas, que pues primeramente deben tener una base de acolchado, ya sea de algodón o de algún otro tipo de material, que debe ser grueso para evitar lesiones y presiones y también, en este caso, para cuando son revestidas por el yeso. También, pues, el grosor de estas férulas, en la mayor parte, es diferente tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. El grosor, perdón, de los miembros superiores va de 10 a 12 capas y de los inferiores desde 12 a 15. Más adelante con la ilustración de los videos se va a explicar un poco más esto, pero pues es importante considerarlo desde ahorita. Rubí, ¿por qué colocas una capa de algodón en la férula? Bueno, pues es para prevenir lesiones y también estaba viendo que para prevenir igual complicaciones, porque la presión ¿Cómo cuál? de los materiales con la Ok. piel, perdón. Ajá, sí, te escucho.
Sí, le decía que para prevenir lesiones de los materiales que pueden ser muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy invasivos, si no se coloca Ok, una base que, puntos que de presión. amortigue, por decirlo así, ¿no? Puntos Ajá, de los presión. puntos de presión. De hecho, ¿Sale? ahorita lo voy a comentar. Ajá. Ok, esa es una. La segunda, puntual. ¿Para qué colocas algodón? O guata. Y de hecho es más importante que la primera. Para la fricción, podría ser. ¿Para qué? Para que no sea, bueno, no sé, doctor. Bueno, es porque les había comentado que el yeso genera una reacción exotérmica. Anteriormente les comenté un poquito de eso con el metilmetacrilato cuando hablé de las fibras. Ah, sí, sí, sí. Cuando tú mojas el yeso, genera una reacción, ¿sale? ¿Qué fórmula es, Rubí, la del yeso que utilizamos ahí? La del yeso, como tal. Ajá, sí. Mm, mm, Bueno, sulfato cálcico dihidratado. ujú, sí, sí, sí. Ahorita les voy a dar la información, vamos empezando. Conforme vaya avanzando, los voy a mandar a leer y al final ya voy a cancelar clases si no están preparados. Sulfato cálcico dihidratado. Y cuando tú colocas la venda de yeso en agua, generas una reacción exotérmica, ¿sale? Con la hidratación del calcio. Entonces se hace sulfato cálcico trihidratado. Eso genera que desprenda calor en los primeros minutos. Hay dos tipos de yeso, el yeso alfa y el yeso beta. ¿Cuál es uno de ellos? ¿Leíste algo de eso, Rubí? Mm, La verdad, muy poco. A ver, ¿qué leíste? Eh, bueno, no, realmente no, porque Pues sí, como... no creo que haya leído eso. Ok, el yeso alfa es un yeso que genera una reacción exotérmica rápida. Entonces, tú lo metes en agua y a los segundos ya está endureciendo. El yeso beta tarda mucho, tarda aproximadamente 10 a 15 minutos. Esto es muy importante porque si tú le pones la férula, tú tienes al paciente y estás apenas mojando y es alfa, entonces en lo que tú la mojaste y llegaste con él, ya se endureció y ya no va a tener la forma y le va a generar problemas para colocarla. Entonces, si tú tienes el material y apenas lo estás abriendo, vas a tener ese problema. El yeso beta te permite mojarlo, lo envuelves, lo colocas bonito, abres tu material, empiezas a colocarle, le vas dando la forma, colocas el vendaje y empiezas a darle la forma que requiere la extremidad, ¿vale? Y también involucra en cuanto a la exotermia que genera cada uno de ellos la elevación de la temperatura. ¿Hasta cuánto se puede elevar la temperatura en una férula que colocas, Rui? mm, me parece que... No, no sé, doctor. ¿Alguno del equipo, para que no solo me abroche, Rui, puede sacar esa duda? Porque, digo, dividieron muy mal los temas y a algunos les tocó muy sencillo, como a Naomi. Hugo parece que como que nada más es la conexión entre una y otra cosa. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe lo que estoy preguntando? De Digo, 25 a porque 30 grados. ¿a cuánto? 30. ¿Tú has estado un día en la playa? Seguro Sí. estás arriba de los 34 grados. Si eso fuera lo que se eleva, no te quemaría la férula. Llega hasta los 100 grados centígrados. O sea, genera lesiones o quemaduras de hasta tercer grado. Son personas que si tú colocas mal el colchón de la guata o el algodón,
pueden generar la quemadura inmediata y tienes que quitárselas de momento. Empiezan a gritar. Entonces, es muy importante saber hacia dónde va el colchón. A veces por distracción lo llegamos a colocar mal. Eso pasa cuando está uno muy desvelado, generalmente a los residentes, pero eso es un error que a veces les puede pasar a ustedes. Entonces, por eso es importante el colchón. Las superficies de presión se van a generar después de mucho tiempo, pero inmediatamente tú le puedes hacer una quemadura irreversible a la persona. El metilmetacrilato, ojo, antes de eso, ¿alguno del equipo sabe cuáles son los modificadores del yeso? Es decir, cómo hacer que se acelere o se retrase esa reacción. Bueno, el yeso tiene varias como que calidad, por así decirlo. En el yeso médico hay 3 tipos. El yeso de Paris, que es el ideal, el yeso Gibsona y el yeso convencional. El yeso de Paris y el Gibsona, independientemente que sean su variante alfa y beta, te permiten una mejor tolerancia a esa parte y te peleas tanto con el colocar la férula. Los yesos convencionales viene ya semiduro y generalmente no se moldean tan bien. Eso puede afectar la dureza del yeso. Y el segundo punto es el tipo de agua con el que la usas. Si tú tienes un yeso beta y quieres acelerar la reacción, utilizas agua caliente. Si tú tienes un yeso alfa y quieres retrasar la reacción, utilizas agua fría. Entonces, la reacción exotérmica va a tardar más en liberar todo ese proceso químico y por ende te va a dar unos minutos más o va a disminuir el tiempo simplemente por el cambio de temperatura, ¿vale? Digo, son cuestiones sencillas, básicas, pero es importante.